En el anterior video se habló con respecto a la intensidad y nivel de intensidad del sonido. En este video hablaremos de la sonoridad, altura, nota musical y timbre. La sonoridad es una medida subjetiva de la intensidad con la que un sonido es percibido por el oído humano, que nos permite ordenar en una escala de mayor intensidad al de menor intensidad. Por ejemplo, al ir aumentando la intensidad sonora, va aumentando la sensación auditiva. La sonoridad no se puede medir con aparatos físicos, pero sí se estableció una escala numérica para evaluarla. La sonoridad depende de la intensidad del sonido, como también de la frecuencia, amplitud y otras variables como la sensibilidad del oído de la persona que escucha y la duración del sonido. Un aumento de la intensidad del sonido origina un aumento de la sonoridad. Aunque estas no son directamente proporcionales, las curvas de sonoridad fueron propuestas por primera vez por Fletcher en 1930, que unen al conjunto de frecuencias e intensidades que son percibidos por el oído humano con la misma sonoridad, en donde el nivel de sonoridad se mide en Fon. Si observamos en pantalla la curva de sonoridad, tenemos que una onda sonora con una frecuencia de 100 Hz con una intensidad de 60 decibelios tiene la misma sonoridad que una onda sonora con una frecuencia de 700 Hz y 40 decibelios. Estas dos ondas se encuentran en la misma curva isofónica, teniendo una sonoridad de 40 fonios. Las curvas isofónicas calculan la relación existente entre la frecuencia y la intensidad sonora de dos sonidos que son percibidos por el oído humano con la misma sonoridad, como el ejemplo mencionado. En el siguiente ejemplo tenemos dos ondas sonoras con el mismo nivel de intensidad de sonido, 60 decibelios, aunque una tiene una frecuencia de 100 Hz, mientras que la otra tiene una frecuencia de 600 Hz. Aquí podemos ver que ambas ondas tienen el mismo nivel de intensidad de sonido, pero no se encuentran en la misma curva isofónica. Esto quiere decir que no tienen la misma sonoridad. Por lo tanto, el oído humano no lo va a percibir de la misma manera. La onda que tiene 100 Hz y 60 decibelios tiene una sonoridad de 40 fonios, mientras que la onda que tiene 600 Hz y 60 decibelios tiene una sonoridad de 60 fonios. Continuemos ahora hablando sobre la altura del sonido. La altura del sonido está relacionada principalmente con la frecuencia de la onda sonora, aunque también depende de otras variables. La altura es la cualidad del sonido que nos permite clasificarlo como grave o agudo. En lenguaje musical se dice que un sonido agudo es alto, mientras que un sonido grave es bajo. Generalmente los hombres tienen una voz grave, mientras que las mujeres tienen una voz aguda. Por lo tanto, podemos concluir que la frecuencia de la voz masculina en general es menor que la frecuencia de la voz femenina. Los cantantes líricos, por ejemplo, se clasifican según su género en dos grandes grupos, femeninos y masculinos. La voz femenina se puede clasificar en sopranos, que es la voz más aguda, y mezzosoprano, que es la voz más grave que el de la soprano. La voz masculina se puede clasificar en tenor, que es la voz masculina más grave, y bajo, que es la voz masculina más aguda. Ahora pasemos a hablar sobre la nota musical. Las notas musicales se caracterizan por su altura o frecuencia, es decir, cuando un instrumento musical emite notas diferentes, está emitiendo sonidos de diferente frecuencia. En un piano, por ejemplo, a cada tecla le corresponde un sonido de diferente frecuencia. Cuando se quiere afinar un piano, se toma como referencia la nota La, que tiene una frecuencia de 440 Hz, siendo esta la nota patrón. Las teclas que se encuentran a la izquierda del pianista corresponden a las notas de frecuencia bajas, sonido graves, mientras que las teclas que se encuentran a la derecha del pianista corresponden a las notas de frecuencia alta, sonidos agudos. La frecuencia de la nota La inmediatamente anterior a la nota La patrón
tiene una frecuencia de 220 Hz, mientras que la nota La inmediatamente posterior a la nota La patrón tiene una frecuencia de 880 Hz. De esta manera podemos concluir que si se quiere pasar de una nota La a otra nota La de una escala inmediatamente superior, se debe multiplicar por 2. Pero si se quiere pasar de una nota La a otra nota La de una escala inmediatamente inferior, se debe dividir entre 2. Así podríamos averiguar todas las frecuencias de las notas La. El mismo procedimiento podríamos hacer con cualquier nota musical, debido a que cada octava sucesiva abarca el doble de la gama de frecuencias de la octava anterior, como se puede observar en la siguiente tabla. Pasemos con el timbre. Si tocamos la nota musical La fundamental, como ya lo hemos visto, que tiene una frecuencia de 440 Hz, con un piano y con un violín con la misma intensidad, podríamos distinguir cuál fue tocado con el piano y cuál fue tocado con el violín. Esto se debe a que la nota emitida por el piano tiene distinta forma que la nota emitida por el violín, porque depende de las características de cada instrumento. En pantalla podemos observar la forma de la nota con frecuencia de 440 Hz emitida por el piano. Y a continuación podemos apreciar la forma de la misma nota de 440 Hz emitida por el violín. Claramente podemos ver que la forma de la onda no son iguales. Entonces, si tenemos dos sonidos con la misma frecuencia e intensidad, pero la forma de estas ondas sonoras son distintas, el oído es capaz de diferenciar dichos sonidos porque ambos sonidos tienen distinto timbre. Cada instrumento emite una nota de una forma determinada que es característica de cada instrumento. Cada uno de ellos posee su propio timbre. De la misma manera pasa con las personas que también tienen su propio timbre. Este es el motivo por el cual podemos identificar a una persona por su voz. De esta manera hemos llegado al final del video, esperando que se haya entendido. Hasta la próxima.